Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta nueva actividad del Instituto de Derecho Internacional Público, en esta ocasión conjuntamente con el Consulado General del Perú en La Plata y con la Cátedra del Perú de la Universidad de La Plata. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del señor Cónsul General del Perú en La Plata, el doctor Miguel Fernando Córdoba Cuba, que voy a decir brevemente una pequeña parte de su currículum. Es diplomático de carrera, con el grado actual de ministro consejero, magíster en ciencia política, con mención en gestión pública y políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del MBA de la Universidad del Pacífico y licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. Tiene una extensa carrera diplomática, con más de 32 años en el Servicio Diplomático del Perú. Ha estado en diferentes destinos, como Australia, Estados Unidos, y ha cumplido funciones también en la Cancillería en Lima, en Perú, y como ya dijimos, varias misiones diplomáticas en el exterior. Cuando llegue el momento de las preguntas, les pido que las hagan por el chat y van a ser leídas por la doctora Sarasúa. Ahora, antes de que comience a disertar el doctor Miguel Fernando Córdoba Cuba, le quiero dar la palabra al director de la Cátedra del Perú de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Raúl Cano Basarango. Gracias, Juan Carlos. Bueno, adhiero a tus palabras en cuanto al agradecimiento al Colegio de La Plata, Colegio de Abogados de La Plata, bueno, en la persona del doctor Hernán Colli, por el acompañamiento siempre que nos hace a nuestra cátedra, ¿no? A ustedes, al Instituto de Derecho Internacional Público, por mostrar esa efusiva y estar conteste siempre en todos los actos que hacemos y acompañarnos. Eso nos da impulso para seguir adelante. También hacer un agradecimiento a la Universidad de La Plata por haber confiado, por habernos dado esa posibilidad a nosotros los peruanos de poder de alguna forma mostrar nuestra cultura, al darnos este espacio de expansión y difusión, y poder mostrar tanto la cultura, el desarrollo y la ciencia del Perú a través de este ciclo de conferencias que venimos dando. Aprovecho para hacer un recordatorio al secretario institucional de la universidad, al doctor Juan Carlos Martín, quien, bueno, hizo un gran esfuerzo por la creación de esta cátedra y fue uno de los artífices en brindarnos el espacio que hoy estamos llevando adelante. Dicho ello, bueno, agradecerle al señor cónsul el tiempo, y por su tiempo, por su esmero también en acompañarnos. Aprovecho para decir que el doctor Miguel Fernando Córdoba Cuba es actualmente el nuevo cónsul general de La Plata. Llegó hace poco, justo nos agarró la pandemia, así que hemos tenido muy poco tiempo de entablar nuestros actos protocolares, digamos, para difundir la cultura. Bueno, dicho ello, le cedo la palabra al doctor, lo escuchamos. En base, el doctor Córdoba Cuba nos va a hablar sobre lo que es el Perú y la Argentina, su comercio en el mundo, la política comercial del Perú y de Argentina,
el comercio internacional de ambos países, así como también va a hablar sobre el intercambio comercial entre Perú y Argentina y, bueno, y sobre todo los principales bienes de exportación. Tiene mucha audiencia, doctor Cuba. Hay que agradecer Perfecto. que también es abogado, así que vamos a emplear el mismo lenguaje. Así que bueno, lo escuchamos. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien. Muy agradecido que me hayan invitado a esta cátedra tan interesante, tan importante. Y yo, en primer lugar, quisiera saludar a las personas que presiden este Instituto de Derecho del Colegio de Abogados de La Plata, ¿no? De Derecho Internacional, una universidad tan prestigiosa, al doctor Juan Carlos Pérsico, ¿no? A la doctora Sarasúa, y por supuesto a mi compatriota Raúl, con quien, bueno, no hemos tenido, Raúl Cánova, con quien no hemos tenido tanta oportunidad por esto de la pandemia de interactuar, pero sí lo hemos hecho a pesar de todo, y esperamos que el próximo año, ya con la vacuna y todo, que se normalice, pues poder tener un mayor acercamiento. Entonces, quisiera saludar a todas las personas que también están presentes en el auditorio. Me trae a colación como cuando dictaba clases en la universidad privada, en una universidad privada en Lima, y bueno, entonces uno se siente mucho más en casa, además que yo estoy muy contento. Yo escogí venir a la Argentina, escogí venir a La Plata y realmente fue una decisión muy buena. Yo disfruto, a pesar de la cuarentena, mi estadía acá. Es cierto que vivo en Puerto Madero porque todo estaba cerrado cuando estuve buscando en La Plata, pero igual estoy a 45 minutos, 50 minutos de La Plata. Bueno, empezaremos entonces. Más que nada, lo que yo quiero traerles a ustedes es, además del intercambio comercial entre los dos países, lo que considero que es un caso exitoso de política comercial. El caso de Perú, al menos para nuestra experiencia, ha sido muy positiva la política que hemos tenido, en base también a un entorno económico determinado, porque como ustedes saben, la política comercial no se hace en el aire, sino que se hace inicialmente sobre todo un entorno económico, sobre toda una serie de políticas económicas. Yo no manejo mucho el tema económico, aunque estoy haciendo una tercera maestría en economía, pero estos cursos todavía son bastante nuevos para mí. Pero en todo caso sí he tenido la experiencia práctica trabajando en el área de promoción económica durante 9 o 10 años en la Cancillería. Bueno, dicho esto, empezaremos. A ver, acá está brevemente lo que vamos a tratar. Hay una información básica demográfica y macroeconómica del Perú, su entorno económico, a lo que me refiero, que ha permitido también, ha favorecido que esta política comercial del Perú, una política comercial caracterizada por ser muy abierta al mundo. El Perú tiene acuerdos comerciales con las principales economías del planeta, algo que inicialmente causó mucho recelo, sobre todo entre los microempresarios peruanos, porque decían, nos van a barrer, van a entrar empresas extranjeras y nosotros vamos a quebrar. Pues todo lo contrario. Más bien esa competencia ha servido a que las empresas peruanas adquieran una mayor calidad en los productos que tienen, compiten con el mundo. Yo, en ese aspecto, si me permiten la comparación futbolística, es como un equipo digamos, de provincia, que solamente está acostumbrado a jugar fútbol con el equipo de la ciudad vecina, nada más. Entonces, su nivel de fútbol nunca va a subir demasiado. Diferente es cuando ya empieza a participar y los equipos argentinos lo hacen extraordinariamente. Mejor no quiero recordar el último score de los equipos peruanos, que hemos ido en ese sentido muy a la baja, pero ese roce internacional se da también a nivel de la economía, a nivel del comercio, y es muy provechoso, y nosotros tenemos en ese sentido una excelente experiencia. Bueno, yo hablaré más en detalle de esto que les adelanto. Esa es la política comercial del Perú, el Perú y su comercio internacional. La Argentina y su comercio internacional también lo menciono, pero son solamente una serie de datos principales. No conozco la política comercial argentina, les soy honesto, ni
tampoco podría hablar del entorno económico, recién lo estoy conociendo. Bueno, algo se sabe, por supuesto, cuando uno está en el extranjero, pero es algo que poco a poco voy aprendiendo. Yo creo que en general los países, y más los países hermanos sudamericanos, latinoamericanos, tenemos mucho que aprender uno del otro. Tenemos muchos problemas, nuestro gran reto es justamente dar el salto al desarrollo, y algunas cosas de repente uno hace mejor que el otro, y viceversa, el otro tiene mucho que enseñar. Y yo lo veo así, también que la Argentina tiene mucho para enseñarnos a nosotros, y de repente digo, tal vez el Perú tiene también algo que podría ser de utilidad en cuanto a la política comercial, en este caso peruana. Después, bueno, hay un marco jurídico que siempre, bueno, norma las actividades humanas, y una serie de estadísticas, los principales bienes de intercambio, finalmente algunos obstáculos desde el punto de vista peruano. Eso sí quiero resaltar, que esta presentación es principalmente desde el punto de vista peruano, no por falta de voluntad, sino que es la información que yo tengo más a la mano. Pero en todo caso, sí estoy muy interesado en algún momento de también conocer más de cómo es la política comercial argentina respecto al mundo, en fin. Las oportunidades que también creemos tiene la oferta exportable peruana, y una serie de conclusiones. Bueno, ahí brevemente tenemos algunos datos geográficos y macroeconómicos. La extensión geográfica del Perú, bueno, ahí tienen la extensión. Nosotros somos el tercer país más grande de Sudamérica, después obviamente que Brasil y que la Argentina, pero entre extensión somos el tercero, entonces no es un país tampoco pequeño. La población, 32 millones, tenemos un PBI que sí ha ido creciendo en los últimos años. Yo no voy a explayarme en la inversión, pero el crecimiento económico del Perú ha sido constante en los últimos 20 años. Hubo un tiempo que se crecía 7%, y tan es así que se habló del milagro peruano. Sin embargo, ahora la situación hace algunos años ha ido bajando, ahora el promedio es 3-4%, pero igual seguíamos creciendo hasta que vino esta, bueno, no quiero calificar pandemia, y realmente ha roto todos nuestros esquemas. Ahora tenemos este año probablemente un decrecimiento por primera vez después de 20 años de menos 16%, pero bueno, es algo que está afectando a la gran mayoría de países del mundo, es algo que no se podía prever y que no estaba en los cálculos, ¿no? Tenemos un ingreso per cápita todavía de país de medio desarrollo, 6.700, no son los 40.000 o más que tienen los países desarrollados, ¿no? Pero todavía eso nos muestra que hay mucho que trabajar, por lo menos a nivel de la distribución de la riqueza. La inflación, un tema que he visto que preocupa mucho acá. Bueno, nosotros tenemos una inflación de 1.9% anual. La deuda externa, otro tema que también acá preocupa, felizmente con estas políticas, no solamente la comercial, sino en general todas las políticas económicas que se empezaron en los comienzos de los 90, han llevado a que la deuda externa peruana se reduzca drásticamente, y ahora tenemos solamente un 23.7, ha sido el año 2018, y algo similar ha sido el año pasado, del PBI peruano. O sea, por cada $100, 23.7 están, digamos, destinados a la deuda. Luego, bueno, tenemos Lima, es una ciudad la más grande, Perú es un país sumamente descentralizado, para los que han estado en Perú deben conocerlo, concentra mucho la población, es casi un tercio de la población que está ahí, 11 millones, redondeando, y la siguiente ciudad que es Arequipa, con perdón de Raúl, porque Raúl es de Piura, pero yo sí soy mitad arequipeño, mitad limeño, entonces Arequipa es la segunda ciudad en extensión y también su PBI, pero la población es 1 millón, entonces fíjense la gran diferencia, el gran centralismo que tenemos en el Perú, ¿no? Lima en realidad pues muchos dicen Lima es el Perú, no es así, pero en todo caso ese es otro problema que tenemos muy grave de un exceso de centralización. El Nuevo Sol,
Es una moneda que también ha conseguido una buena estabilidad. Y la variación del tipo de cambio. En enero del año pasado, ¿no? el sol estaba 3.34 por dólar, ¿no? Hemos tenido una variación en agosto de este año, el sol ha variado a 3.56. O sea, solamente una variación de 5.5% aproximadamente. Este es otro elemento que felizmente el problema del tipo de cambio ha sido solucionado en el Perú. A ver, un momentito. Estoy acá. Ya. Entonces, tenemos en todo caso un contexto económico, como digo, que ha sido afectado por esta coyuntura y de alguna forma cortó este crecimiento ininterrumpido de 20 años consecutivos sin parar que tuvo el Perú. No es el único caso, hay otros países vecinos que también han tenido un circuito parecido, menciono por ejemplo Chile, Colombia también ha tenido mucho éxito, de hecho en eso se sustenta también la Alianza del Pacífico, son países que han tenido políticas económicas y que tienen políticas económicas parecidas. También lo fue México, ahora con la actual administración, no sabemos si va a seguir esa misma línea, al parecer sí, pero en ese sentido al menos no está tan claro el panorama. Pero Colombia, Chile y Perú tenemos políticas muy parecidas. Por supuesto que cada país, esto no es una propaganda, cada país es totalmente soberano y cada país es diferente, entonces soberano de seguir la línea que le parezca más conveniente. Acá yo no vengo a hacer ningún tipo de publicidad en ese sentido en mi país. De repente algo que se aplica en Perú puede no resultar en Argentina, pero en todo caso la idea es compartir con ustedes la experiencia peruana. El modelo económico peruano es claramente un modelo liberal, eso lo debo decir sin ningún tipo, no sé, de remordimiento o de querer encubrir la realidad. El modelo liberal nos ha dado una serie de posibilidades y de ventajas, y hay un modelo económico, ¿no? que ha resultado bastante exitoso, pero no es concluyente. Tenemos muchas falencias también. Acá yo no voy a encubrir, a pesar de que soy diplomático de mi país, también los aspectos negativos que aún tenemos y que tenemos que en algún momento enfrentarlos y superarlos. Bueno, ya mencioné lo de la tasa de inflación. El gasto público también ha sido otro aspecto que esta política ha tenido mucho cuidado en reducir el gasto público. La filosofía es simple. El Estado debe gastar tanto como le ingresa. No puede gastar más de lo que le ingresa, porque si no, se genera una serie de distorsiones en la economía y también se genera deuda externa cada vez más grande. Entonces, ese tipo de parámetro es lo que se ha seguido y felizmente cada gobierno, a pesar de que ha habido signos de repente diferentes, porque una cosa fue el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno me refiero, que fue más liberal, pero después hubo, bueno, el gobierno de Toledo y el gobierno del señor Humala, que todos se pensaban que iba a ser más bien, iba a hacer un viraje hacia bueno, lo que sabemos que ocurre en Venezuela. No voy a calificarlo, ustedes saben muy bien la realidad de ese país, por la prensa internacional, y el nivel de hiperinflación y toda la situación económica que tiene desastrosa, para decirlo ya claramente, de Venezuela, pues por eso había mucho temor de que fuera electo el presidente. Sin embargo, él, para poder en la segunda vuelta tener posibilidades, tuvo que firmar un pacto. Estuvo el señor Vargas Llosa, entre otros, y otros líderes políticos. Él no es líder político, pero se mete bastante en política, a veces para bien, a veces para mal, es un ser humano, pero él tuvo que aceptar el modelo económico. Y entonces, efectivamente, se continuó con el modelo económico y siguió el crecimiento de la economía peruana. Y ahí tenemos, bueno, la deuda pública, ¿no? que antes era enorme, antes
estábamos supeditados a la banca internacional que nos impusiera incluso los modelos de ajuste son muy conocidos, que iban principalmente contra los salarios, ¿no? Se quería reducir no la demanda, que se comprara menos, y eso realmente que fue una pésima experiencia al menos para Perú y creo que para la mayor parte de países latinoamericanos. Sin embargo, aquí no todo es tanta belleza. Tenemos una debilidad microeconómica muy grande y esa debilidad ha estado muy clara con ocasión justamente de la pandemia. Ustedes seguramente han visto los números tan grandes que tenemos de casos, a pesar de que, bueno, no siempre lo saben los periodistas acá, el Perú empezó antes la cuarentena que Argentina. El Perú empezó el 16 de marzo y acá la empezaron el viernes, me parece, 20. Entonces, pero a pesar de todas esas medidas previsorias, en fin, sin embargo, la realidad siempre se abre paso y cuando tienes debilidades, esta pandemia ha demostrado que justamente te las desnuda. Y en el caso nuestro, por ejemplo, un factor de bastante debilidad ha sido que el 73% del empleo en el Perú, lo sabe muy bien Raúl, es informal. Entre otras cosas porque formalizar la mano de obra en Perú es muy cara. Entonces, ¿qué hace el microempresario principalmente? Pues contrata, porque tiene que contratar mano de obra, pero lo hace bajo la mesa, lo hace de manera oculta. Entonces, solamente en el Perú un 45% tiene la suerte de tener un salario. El resto tiene, o sea, aparece, me refiero en planillas. El resto, claro que recibe un sueldo, pero todo es informal. Y eso es, por ejemplo, una de las principales debilidades que tiene el Perú. También hay un déficit muy grande en infraestructura, faltas de caminos interiores, medios de transporte. Ese es otro factor que también se desnudó. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, hay un medio de transporte en Perú que se ha hecho muy popular desde los 90, que es lo que llaman las combis, que son unas van muy pequeñas y que ahora pululan por todas partes en las calles, no solamente de Lima, sino en todo el Perú. Y a eso se añadieron además en los barrios marginales los mototaxis, ¿no? Que son simplemente una moto que le han puesto una cabina pequeña atrás, como ocurre, por ejemplo, en países como la India, ¿no? Que hay ese tipo de transporte tan popular. El otro día, un connacional me decía que tenía intención de poner un negocio así acá. Yo le dije, mire, la verdad que no quiero desanimarlo, pero no le haga ese daño a los argentinos. Ellos tienen unos medios de transporte muy cómodos, muy amplios, buses, yo lo veo acá. No traslademos más bien lo que nosotros tenemos que resolver, porque, claro, una vez enquistados, una vez teniendo el negocio, mucha gente vinculada a eso, no es fácil sacarlo. No es fácil sacar a los dueños de las combis, que nosotros le decimos las combis asesinas, porque en el volante del tráfico que tenemos nosotros, me da pena decirlo, pero sin duda es uno de los peores del planeta. Ha habido hasta documentales del Discovery para mostrar cómo es el tráfico en Lima. Ahora, la parte positiva que siempre existe y siempre el ingenio peruano dice, bueno, si tú manejas en Lima, y la verdad que es así, puedes manejar en cualquier ciudad del mundo. Porque incluso yo he manejado acá en Buenos Aires, con el auto del consulado, y me parece una maravilla. O sea, comparado con el tráfico que tenemos allá, que realmente es una selva, donde todo el mundo te mete el auto y tienes que sobrevivir. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que resolverlo. Ese tipo de cosas requieren una mayor infraestructura, lo mismo que la infraestructura vial es el problema con la infraestructura pública a nivel educativo y a nivel de salud pública. Eso obviamente no es responsabilidad del actual gobierno. Bueno, yo no soy tampoco, nosotros los diplomáticos felizmente en el servicio exterior, y creo que esa es una de las potencialidades que tenemos, no somos partidarios. A mí no me nombró el gobierno actual para yo ser destacado como diplomático, no, somos de carrera. Entonces, yo he visto pasar desde Alan García, Humala, en fin, y he tenido que ir a veces algunas ceremonias de toma de mando, como los diplomáticos solemos hacerlo en la parte de protocolo. Aunque ahora a veces nos llaman sobre todo ciertos congresistas, los acomodadores, ¿no? Muy despectivamente, pero bueno. En fin, los congresistas son parecidos en todos los países, por supuesto que también hay buenos. Y bueno,
En todo caso, el actual gobierno no, es algo que ya viene arrastrándose desde hace varias décadas. Entonces uno dice, bueno, si hubo tanta bonanza, ¿por qué no se invirtió más en esto? Y eso sí es un trabajo por hacer. Ahora, no solamente es el gobierno central, permítame extenderme un poco también en la parte política, sino también gran parte del problema es generado por las provincias, porque nosotros también tenemos un país que pretende la descentralización, ya sabemos por qué, Lima concentra mucho, y los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales, tienen un problema en la gran mayoría de gestión. Entonces, hay un gasto que no realizan y que se les ha trasladado una serie de prerrogativas por parte del gobierno central en ese afán de descentralizar, pero sin embargo hay un problema de gestión. Entonces, no es directamente también la razón del gobierno central, sino son estas regiones que no han podido ni han sabido invertir adecuadamente, particularmente en el sector educativo público y en la salud pública. Otro factor que también en el entorno económico lo tenemos nosotros muy débil es el desarrollo de ciencia y tecnología, lo cual no nos permite tener todavía una oferta exportable más diversificada y sobre todo con mayor valor agregado. Sabemos las experiencias, permítame compartir, yo también he estado en el área de ciencia y tecnología, en alguna oportunidad tuve la suerte que me mandaron para un curso de parques tecnológicos en Corea, y me contaron la historia de Corea, ustedes la deben saber mejor que yo, y realmente es un caso exitoso, más bien ya de dar el salto que todos los países sudamericanos todavía no lo damos, y no pasa, por otro lado, que tener un sistema de ciencia y tecnología bastante fuerte, que eso pasa por no solamente la educación, sino una serie de instituciones que se requieren para poder tener ese tipo de valor agregado. Ahora, es una tarea que es ineludible, porque si no, siempre vamos a seguir dependiendo de nuestras materias primas. El Perú depende mucho, por ejemplo, de la minería, otros dependen, no sé, Chile depende del cobre, también depende de su madera, en fin, no hay mucho valor agregado. Entonces, si no damos ese salto en base a la creación de una propia ciencia y tecnología, en aquellos sectores donde tengamos nosotros ventajas competitivas y comparativas, porque no se trata de la noche a la mañana, al menos Perú, empezar a construir automóviles o qué sé yo, ni celulares, pero sí en aquellos sectores donde hay un campo bastante caminado y donde tenemos una serie de ventajas, ¿no? Entonces, ese punto es todavía bastante débil en el caso peruano. Sin embargo, a pesar de todas estas vicisitudes, la pobreza en el Perú, y este es un elemento fundamental porque la economía no es para las estadísticas macroeconómicas, la economía es para los seres humanos, y mientras un país tenga niveles de pobreza elevados, pues me parece que es un factor de bastante preocupación e incluso de inmoralidad, porque no puede ser que se tenga niveles tan elevados de pobreza. Y el Perú los tenía. Antes de los 90, tenía 55% de su población era pobre. O sea, de cada 10, prácticamente 6 peruanos eran pobres. Sin embargo, gracias a este modelo económico y una serie de factores que también coyunturales que tuvimos, que nos favorecieron, la pobreza en este momento está alrededor del 21%. Creo que este año, por primera vez, sí ha aumentado. Miento, el año pasado también aumentó un punto, pero esta vez debe haber aumentado más con todo esto del COVID. Bueno, en todo caso, uno de los factores que nos ayudó a reducir esta pobreza, sin duda, fue la política comercial. La economía peruana, como seguramente muchas economías, tiene como 4 motores. Uno de ellos es la atracción de inversiones, sobre todo foránea, el comercio exterior, y también está el gasto y la inversión privada dentro del país, me refiero, el mercado interno, y también el gasto público, ¿no? Esos 4 motores tienen que funcionar óptimamente para que la economía marche bien. Bueno, la inversión también no es el tema. La inversión también fue muy positiva en el Perú por una serie de
prerrogativas y de normativas que le dieron estabilidad, que le dieron apertura, el trato igualitario a la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Pero sin duda uno de los motores también ha sido la parte comercial. Ahora, tuvimos, es cierto, también una coyuntura virtuosa en estos años, estoy hablando pues básicamente del 2000 al 2019. Por ejemplo, como Perú depende todavía mucho de sus recursos naturales, sobre todo de la minería, no en vano, la minería peruana está ubicada entre la sexta o séptima minería del mundo. Esa cadena montañosa que cruza el Perú, que para muchos sería más bien un obstáculo, porque no tenemos, bueno, no tenemos, por ejemplo, las planicies, el territorio que uno ve acá, que uno disfruta en la Argentina. En Perú esas extensiones no son tan vastas, es más bien los Andes que obstaculiza el camino, pero gracias a ello, como siempre hay siempre un lado positivo y un lado negativo a las cosas, tenemos una riqueza enorme de minerales, una variedad tremenda, y justamente la riqueza del Perú se sustenta en eso. Yo me voy a disculpar un ratito, me están tocando el timbre, me iban a traer un encargo, y si me disculpan, mil disculpas, no demoro nada. Con su permiso, un segundo. Bueno, vamos a esperar un ratito que vuelva el cónsul. Vemos que está solo ahí en la oficina. No hay quien atiende el timbre, pero bueno, cosas que pasan en vivo. Espero que les esté gustando la conferencia. Aparentemente el cónsul tiene mucho conocimiento de esto, del tema comercial, es especialista en el tema. Bueno, lo seguimos escuchando, señor ministro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces esta coyuntura particular en el caso de Perú fue gracias a la gran medida, ¿no? A la demanda china también de minerales. Entonces hubo digamos, una situación que todo confluyó favorablemente. Lo contrario de una tormenta perfecta, ¿no? No sé cómo llamarlo. Bueno, en todo caso, un verano perfecto, si se quiere, porque muchos factores, una buena política comercial, una buena política económica, y además el contexto internacional fue muy favorable, permitió que justamente la economía peruana durante varios años creciera a un 7%. Eso llevó también a que la credibilidad la credibilidad del país como destino de inversión se robusteciera. Hasta antes de la pandemia, no sé cómo irá ahora, pero Perú tenía la segunda mejor calificación crediticia de la región, tanto por Standard & Poor's y Fitch Ratings y Moody's, ¿no? que nunca bajaron la calificación crediticia al Perú, sino al contrario, la subieron incluso en épocas complicadas. Una de las características de esta política económica, todavía sigo con el entorno económico, fue este rol subsidiario del Estado en la economía. Esto está plasmado en la Constitución. De hecho, hay sectores políticos que cuestionan este modelo, que quieren cambiarlo, pero en todo caso, eso es lo que dice la Constitución hasta este momento, una Constitución que fue aprobada en los 90, y ahí la idea es la siguiente, dice que el Estado solamente puede participar en actividades productivas siempre y cuando el sector privado no lo pueda hacer. Y lo que se propone es tener una economía social de mercado, ¿no?
Y el mercado, en el caso peruano, salvo algunas excepciones muy puntuales, el mercado es el que fija los precios en mi país, en la economía peruana, en casi todos los niveles. Entonces, bueno, en el caso peruano también hubo mucho temor en ese sentido. Se cree que es una fuerza ciega, pero al final ha sido bastante ventajosa y yo creo que tenemos muy buena experiencia en ese sentido. Hay también una estabilidad normativa muy importante, y lo que decía un trato igualitario a la inversión extranjera. Bueno, esto ya lo mencioné. Ahora sí, la política comercial del Perú. Y en ese sentido, para los moderadores, tengo un video, me encantaría pasárselo, un poco también para matizar la cosa. No dura mucho. No sé cómo podría hacerlo, lo tengo acá en mi computadora. Creo que lo tengo que jalar de Zoom también, ¿verdad? Dieguito, por favor, asesoralo. Porque si no, yo puedo ponerlo en mi... Lo que pasa es que si lo pongo en mi computadora, de repente ya no se va a ver. A ver. Bueno. Mientras vemos esa parte, sigo adelante. Ojalá que al final, aunque sea, se pueda ver ese video. Que un poco resume la oferta exportable peruana en este momento, ¿no? Como digo, esta política del Perú de promover la apertura comercial, ¿no? Con el fin de insertarse de una manera más exitosa a la economía global. Y eso ha llegado a tener un consenso. Siempre había sectores que estaban muy temerosos de que esta apertura, como decía, pudieran generar un quiebre. Sin embargo, eso no ha sido así. El Perú también tiene una serie de acuerdos comerciales. Se empezó el acuerdo comercial más importante con los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora? Estados Unidos nos vende más, pero también nosotros vendemos más. Entonces, ese es un círculo virtuoso. Igual con la Unión Europea, también tenemos con China. Hay salvaguardas en algunos aspectos, ¿no? Sabemos, bueno, los productos chinos son muy baratos, tienen una mano de obra muy barata, y nosotros tenemos el sector textil, por ejemplo. Pero ya el textilero peruano pues no produce un bien como para venderlo en 2, 5 dólares, porque sabe que eso va a ser reemplazado por el producto chino. Entonces, eso lo ha llevado a una reconversión, a que produzcan textiles de mayor valor, de más calidad, y a eso me refiero justamente con esta apertura, ¿no? Que aparentemente siempre hay perdedores, por supuesto, porque la reconversión no lo hacen todos, pero también da pie a que se generen nuevas iniciativas de negocios, y nosotros los sudamericanos somos muy creativos para adaptarnos. Entonces, eso ha dado lugar, por ejemplo, en el caso peruano. La política comercial la lleva desde el año 2002 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, que ellos son los que ejecutan la política de comercio exterior. Tienen oficinas comerciales en diferentes partes. Acá tenemos una en Buenos Aires. Aprovecho para agradecerle porque parte de la información que yo les estoy proporcionando me la dio Silvia Cepera, que es la encargada de la oficina comercial en Buenos Aires. Es excelente persona y muy buena profesional. Antes la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenía a su cargo las oficinas comerciales, pero hubo un cambio de política en ese sentido. Se consideró que tenía que ser más bien un ministerio específico para el tema. Pero en todo caso, la cooperación continúa. Tenemos a PROMPERÚ, que es la oficina que depende de MINCETUR, justamente especializada en esta labor de promover los bienes y servicios. Justamente el video que tengo me lo proporcionaron, ojalá que lo podamos ver después. Yo lo tengo grabado en mi computadora, lo que no sé es cómo jalarlo por Zoom. Eso...
Perdón, señor cónsul, me dicen que tiene que compartir pantalla, como hizo con el PowerPoint. Pone el video y compartir pantalla. Ah, ya. Ok, ok. Bueno, entonces termino esta parte antes de entrar ya al intercambio comercial y lo intento. Gracias. Bien. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde yo laboro, también es un actor relevante, porque, entre otras cosas, porque nosotros tenemos más oficinas comerciales que cualquier ministerio peruano. Tenemos en los 5 continentes, son más de 146 oficinas que tenemos, entonces, tanto a nivel consular como también embajadas. Entonces nosotros actuamos en lugares que de repente no hay una oficina comercial. Ocurre, por ejemplo, acá en Argentina, en La Plata no hay una oficina comercial de Perú, pero sí hay un consulado. También tenemos consulado en el caso de argentino en Mendoza, tenemos en Córdoba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una cobertura más amplia y hemos estado acostumbrados también a hacer labor de promoción económica. Entonces, creo que somos un actor también importante. Y, por supuesto, trabajamos de la mano en la parte comercial con ellos, ¿no? Nuestra labor, como saben muy bien, la función de un diplomático no se limita a la parte económica, también tenemos que promover la cultura, promover las relaciones consulares y también a nivel político, ¿no? En todo caso, actualmente cuando se han negociado convenios, cuando están en un inicio, por ejemplo, ahora hay con Australia, entiendo que se está negociando, hay una participación también de Cancillería. Lo hace el MINCETUR, lo hace también Cancillería, lo hace el sector privado, ¿no? Igualmente, en la parte de promoción de exportaciones, también trabajamos con PROMPERÚ, ¿no? Al final todos apuntamos hacia el desarrollo del país. Y ahí hemos tenido varios planes. Yo les voy tuvimos, por ejemplo, el PENS 2003-2013, que fue un esfuerzo de coordinación tanto entre el sector público y privado peruano, y como dice en la imagen, buscó activamente impulsar el comercio exterior, ¿no? Con este esfuerzo conjunto, porque es indudable pues que ambos, tanto el sector público como privado, tienen que apoyarse para esta labor de abrir los mercados en el extranjero y colocar nuestras exportaciones. El actual plan estratégico, que es el que se llama Plan Estratégico Nacional Exportador 2025, tiene 3 principales objetivos. Uno es la internacionalización de las empresas, el otro es el incremento de las exportaciones diversificadas, y finalmente la mejora de la competitividad. Este plan se hizo también en base a la experiencia del anterior, que fue 2003-2013, donde, por ejemplo, se vio que era muy importante el trabajo conjunto con los gobiernos regionales. Esta es una labor, la promoción de exportaciones, que no solamente se tiene que hacer desde el nivel central, en el caso de Perú desde Lima, sino con una coordinación muy cercana con los gobiernos regionales de todo el país. Porque generalmente casi todos tienen alguna vocación, algún producto que pueda ser exportable, ¿no? El Perú es un país con una geografía muy diversa, tenemos una especie en toda la costa, una especie de invernadero, o sea, la producción agraria se da en todas las épocas, porque las temperaturas son muy estables en la costa peruana, entonces no es tan marcado los cambios de clima. Eso permite justamente cultivar durante todo el año, entonces nosotros no tenemos una producción agraria, digamos, de invierno de verano, de los buenos climas, y después tenemos que
esperar hasta el siguiente buen clima. No, en Perú, en la costa me refiero, se cultiva y se produce todo el año. Entonces eso nos da una serie de ventajas, ¿no? Cuando algunos países que compiten con nosotros en los productos agrarios, espárragos, páprica, en fin, uva de mesa y otras frutas, nosotros podemos proveer a los mercados internacionales durante todo el año, cuando otros países no lo pueden hacer. Hay una focalización que se hizo justamente en también enfocarnos en determinados mercados, en determinados productos, y finalmente eso permitió una mejor interacción de las empresas con el mercado internacional. Y ahora sí, bueno, voy a entrar ya al comercio bilateral entre los dos países. Entonces, en este momento, si me permiten, voy a tratar de compartir el video ya para cambiar de tema. No soy experto en este tema, pero a ver. Ahí está. Este es el video. ¿Tiene volumen? No. El mar también es otra de nuestras grandes fuentes de riqueza. Tenemos un mar sumamente rico por una serie de corrientes que nos favorecen, que generan mucho plancton, entonces hay mucho alimento para el pez en el mar peruano. Ahí la parte turística, de servicios, famoso Machu Picchu, y nuestra Amazonía, ¿no? Que con la gastronomía peruana, que cada vez se hace más conocida en el mundo, muy diversa, muy variada, y la industria minera, nuestra gallina de los huevos de oro. Señor ministro, también puede compartir sonido si puede. Ah, perdón. No se puede, ¿eh? No está. Arriba tiene las opciones donde dice compartir pantalla, abre una solapa que dice compartir sonido de la computadora. A ver. Compartir ver pantalla, opciones. dice. Creo que dice ver opciones. Uy. Cuando está compartiendo la pantalla, arriba de todo le da una opción. En el momento que la está compartiendo, le da una opción que dice compartir sonido de la computadora. Acá dice, está compartiendo la pantalla, dice. Sí, y arriba, al costado a la derecha, dice algo de ver opciones y habilita algo de compartir sonido de la computadora. Compartir sonido de la computadora. Ah, ya. Ahí está. Bueno. Ya. Se acabó. Era cortito nomás. Ok. Ahora. Disculpen mi impericia. Volvemos a donde estábamos en antes. Ya. Bueno, un breve repaso. La Argentina en el año pasado exportó más de 65.000 millones de dólares, se importó 49.000. Los principales productos, hasta donde yo sé,
y corríjame si estoy equivocado. Está la soya y derivados, también ustedes tienen petróleo, gas, vehículos, maíz, trigo. Yo añadiría también, bueno, la carne, que es extraordinaria. En Perú, la mayoría de restaurantes de carne, para los que no han estado en Perú, son de argentinos o de peruanos que aprendieron a preparar la carne al estilo argentino. Y no es por quedar bien con ustedes, yo también la prefiero, a pesar de que también hay cadenas de carne, de restaurantes de carne estadounidenses, o si no, incluso los rodizos brasileños, pero el peruano que tiene buen gusto prefiere el restaurante de comida de carne argentina. Eso, antes de que yo viniera a Argentina, todo el mundo me recomendaba eso, y también algo que consumimos nosotros mucho de ustedes es el vino. El vino de acá es extraordinario, y entonces hay una predilección al vino argentino, tanto por la calidad como por el precio también. Entonces, ese es otro producto que es muy consumido y que tiene mucha aceptación en el mercado peruano. Bueno, los principales socios de exportación de la Argentina, sabemos que, bueno, Brasil, su cercanía y también ser parte del Mercosur, ¿no? China, que cada vez tiene un lugar más preponderante en la economía mundial, los Estados Unidos, ahí ven los porcentajes, Vietnam y también Chile, ¿no? Y los principales productos que importa la Argentina, bueno, son maquinarias, son vehículos de motor, también petróleo y gas natural, químicos orgánicos, plásticos. Y los socios de importación, bueno, se los compra a Brasil, a China, a los Estados Unidos, Alemania y a Paraguay. Como ven, no aparece Perú en este intercambio comercial. Okay. En el caso peruano, nosotros exportamos una cantidad menor, pero también considerable, respetable, más de casi 46.000 millones de dólares, e importamos un poco más de 42.000. Los principales productos, como mencioné, no podían ser otros que minerales, sobre todo en base a cobre. Nosotros somos uno de los principales productores de cobre del mundo. Otros minerales vinculados otros artefactos más bien vinculados al cobre, cátodos, secciones de cátodos, minerales de zinc, harina de pescado, sobre todo en base a la anchoveta, que abunda en el mar peruano, minerales de plomo, minerales de hierro. Mire, estamos en el 7º producto más exportado y casi todos, salvo la harina de pescado, tienen que ver con la minería. A eso me refiero, esa dependencia que tiene la economía peruana. Por un lado es muy bueno que tengamos una minería tan grande y tan rica, pero también es una debilidad, es una vulnerabilidad, porque imagínense que si los precios internacionales de los minerales, que son precios dados, el Perú no los fija, los establece el mercado internacional, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de fijar esos precios, entonces estamos supeditados a los precios que tengan el mercado internacional. Felizmente, por ejemplo, minerales como el oro en este momento están con bastante valor por la situación también de crisis mundial. Generalmente cuando sucede eso, el oro es un valor de refugio, como se sabe, como se dice entre los economistas, porque mucho se compra oro como una forma de salvaguardar los dineros, los ahorros de las personas. Entonces, ese mineral sí está con muy buen precio en este momento. También tenemos ya en 8º lugar las frutas, y este campo es el que nosotros consideramos de los no tradicionales, porque generalmente las exportaciones peruanas antes, casi en su totalidad, eran o minerales o harina de pescado. Dicho sea de paso, éramos
y posiblemente continuamos siendo uno de los principales productores mundiales de harina de pescado. Pero los productos no tradicionales han surgido también en gran medida luego de este cambio de modelo económico. Se abrieron nuevas posibilidades, tanto en el agro y también en las confecciones. Entonces, ahí vemos como uno de los productos que más se exportan al mundo, las frutas frescas. Arándanos también, y también exportamos combustibles. Muchos de estos combustibles, curiosamente, se exportan en los aeropuertos. Nosotros los consideramos en la estadística, que son el combustible que utilizan los aviones. Alguna vez tuve que escudriñar un poco más el origen de esto y era ese, o sea, los aviones que aterrizan en aeropuertos peruanos, sobre todo en el Jorge Chávez en Lima, nuestro principal aeropuerto, bueno, cuando ellos cargan, pues compran, y eso se considera en las estadísticas. Bueno, nuestros principales socios de exportación, claramente nuestro principal socio a quien más le exportamos, sobre todo los minerales, y también algunos productos de origen vegetal, pero sobre todo minerales, es China. Y los Estados Unidos tiene un segundo lugar muy atrás que China. Y los Estados Unidos era por muchas décadas nuestro principal socio comercial. Sin embargo, eso ha cambiado. Eso muestra justamente el rol que cada vez China va teniendo en la economía mundial. En tercer lugar tenemos a Canadá, República de Corea. Por supuesto son productos no de valor agregado, más bien nosotros le compramos a Corea muchos productos de valor agregado. Suiza también, Suiza nos compra, probablemente es el principal comprador de oro. Japón, India, Brasil, Países Bajos, Chile, y miren el lugar que tiene Argentina. Nosotros con la justa le exportamos a Argentina un 0.30% de nuestras exportaciones, ¿no? Las razones de eso las comentaré después. Aparentemente, no está muy claro el panorama. En cambio, nosotros, como importadores, ¿qué importamos? Sobre todo aceites crudos de petróleo, teléfonos y celulares, bienes con valor agregado, cereales de maíz, vehículos automotores, cereales de trigo, aceite de soya, aceites de petróleo, televisores, computadoras, camionetas pick-up. Ahí hay un error, no es pick-up, sino pick-up. Y nuestros principales socios de importación, bueno, está también nuevamente China, al que más le compramos en valor comercial. Después está los Estados Unidos, Brasil, cuarto México, y miren, Argentina es el quinto lugar. Nosotros lo tenemos al quinto país que le compramos más es Argentina y después es Chile, ¿no? Entonces, vamos a ver que por eso el comercio es bastante desbalanceado entre los dos países. Acá un poco el marco jurídico, muy brevemente. Este acuerdo de complementación económica que tenemos, el ACE 58, se hizo en base a lo que ya existía en cuanto al acuerdo Mercosur, ¿no? Y se suscribió en el 2005. En el caso de Argentina y también Brasil y Uruguay, entró en vigencia en el 2006, con el Paraguay un poco después. Y estableció un cronograma de desgravación arancelaria en un plazo de 10 años. O sea que para el 2020, toda esa desgravación ya tiene que haber finalizado. Es un acuerdo vinculante y tenemos que, por ejemplo, el 99% en el 2004 ya estaba del universo arancelario, ya tenía un arancel cero. En este momento, por el acuerdo, tiene que haber un arancel de cero en la mayoría no en la mayoría, en todos los productos que comercializamos y que están contemplados en este acuerdo de complementación económica. También el Perú tiene una serie de convenios, por ejemplo, protección recíproca de inversiones, con en general y también con la Argentina, ¿no? Eso también da garantía para cualquier inversionista argentino que pueda tener un trato igualitario con el inversionista peruano.
Tenemos también este otro acuerdo de asociación estratégica, complementación y cooperación entre Perú y Argentina. Este no tiene carácter vinculante, pero también sirve, digamos, de guía para poder interactuar económicamente ambos. En muchos aspectos creemos que las economías son complementarias entre el Perú y Argentina. Por eso llama la atención que nuestro comercio no sea más intenso, al menos por parte del lado peruano. Tenemos también un acuerdo a nivel de la microempresa, micro y pequeña empresa, y que se renueva cada 2 años, ¿no? Vigente desde el año 2011. No quiero entrar en pormenores de esto. Y aquí el intercambio comercial, miren, bastante favorable a la Argentina. Aquí en la data tenemos, por ejemplo, que en el año 2009, por dar un ejemplo, las exportaciones argentinas eran de 874.000 millones y nosotros solamente 874.000 en dólares, nosotros solamente 83.000. Y después se han ido incrementando por parte de ambos países, lo cual eso sí es un círculo virtuoso, pero siempre con una diferencia muy marcada a favor de la Argentina. Ya en el 2010 llegaron a 1 millón, más de 1 millón, 1.800.000. El año 2014, 1.250.000. En cambio, nosotros le vendimos a la Argentina solo 176.000 dólares. Y eso ha continuado hasta el año pasado, ¿no? Que tenemos ahí un claro déficit en contra del Perú, lo cual no es una cosa mala, ¿no? El comercio, como hemos visto antes, en general del Perú con el mundo es favorable para nuestras exportaciones, o sea, vendemos más de lo que nosotros compramos y pasa lo mismo con la Argentina. Entonces, ese es el indicador principal. Y claro, con algunos países como y en el caso de Argentina es marcado porque es con el país sudamericano con el que tenemos mayor déficit comercial, con el que el comercio es claramente favorable para el socio comercial, en este caso la Argentina. Ahí tenemos también el gráfico, vemos las exportaciones en el caso peruano son obviamente estos cuadraditos tan pequeños, y en cambio las barras grandes son lo que importamos de la Argentina. Ahí tenemos otros datos también sobre este desbalance que se tiene y ese déficit que ha ido también incrementándose en desmedro de la economía comercial peruana. Bueno, ahí tenemos un bosquejo también de lo que se comercializa. Los productos que vende al Perú son en su gran mayoría tradicionales. Hablamos de minerales, algo de petróleo y gas natural. También Perú tiene sobre todo gas más que petróleo. Pero también en el sector industrial tenemos una serie de productos que le vendemos a la Argentina. En el sector textil, es muy famoso el algodón peruano, es un algodón de calidad mundial que compite con el algodón egipcio en cuanto a calidad. Entonces las prendas de vestir peruanas en ese sentido tienen una materia prima de primera. Tenemos también otros productos, pesca, en fin, metal mecánico, maderas. La madera peruana es diferente y ahí hay una complementariedad también, a la madera que entiendo que existe acá en la Argentina, que la zona de Patagonia y el sur, que es una madera más dúctil. La madera de Perú es una madera muy fuerte, es una madera más para construcción, por lo mismo que el ambiente, que es el ambiente de la Amazonía, es mucho más duro que los bosques, los hermosos bosques que ustedes tienen al sur. Sin embargo, en el caso peruano también hay una belleza extraordinaria de la naturaleza, pero son lugares con climas muy, muy duros, donde llueve permanentemente,
en fin, también las temperaturas son elevadas, en fin. Entonces hace que esa madera tenga otras características, ¿no? Que pueden ser, que son complementarias. Acá las importaciones de Perú a la Argentina, ¿no? Está el agro, también tenemos petróleo, pesca, minería tradicional. Y, a ver, no, perdón, este se ha repetido. Aquí más en detalle las exportaciones. Fosfato de calcio, bueno, ahí pueden leerlos, yo no quiero cansarlos leyéndoles obviamente uno por uno, pero si ven, los primeros son claramente minerales. Recién en el quinto lugar hay cacao, el cacao en polvo. El cacao peruano también es muy famoso, ha ganado muchos premios internacionales, sobre todo de la zona de Puno. Es un cacao de excelente calidad. Bueno, ahí hay otra serie de pasta de cacao, orégano, en fin, otra serie de productos. Quinoa, por ejemplo, es otro producto que hace algunas décadas en el Perú no se le daba mucha importancia, no estaba en el menú diario. Sin embargo, es uno de los foods importantes que ahora se considera, y que ha subido su precio también a nivel internacional tremendamente porque es una fuente de nutrientes excelente. Es un alimento prehispánico, que los españoles ya lo encontraron acá y que lo utilizaban los antiguos peruanos. También exportamos neumáticos, en fin. Después prendas de vestir y, bueno, otra serie de óxidos. Y aquí lo que nosotros le compramos más a la Argentina, ¿no? Maíz, aceite de soya, ustedes son muy importantes productores de soya, camionetas pick-up, justamente ensambladas, que las hacen aquí, en fin, cebada, leche, y hay una serie de otros elementos, medicamentos, lanas peinadas, animales, excepto pescados, pero creo que destaca automóviles y después, por ejemplo, la partida 16-2-20 están los vinos. Como digo, el peruano es muy consumidor de vino argentino, y otra serie de productos que están ahí. Y bueno, y esta relación comercial, como decía, se caracteriza ¿por qué? Por una gran asimetría, porque el Perú en relación a la Argentina ha llegado a vender como 1, pero comprar como 10. El mercado argentino, como ya lo vimos, representa solo un 0.3% o a lo más un 0.4% de lo que exporta el Perú cada año. En cambio, para nuestras importaciones, el mercado peruano sí tiene un valor más relevante, ¿no? 3 a 5% de nuestras exportaciones vienen de la Argentina. Ahora, las exportaciones tanto del Perú como de la Argentina en un 70% están compuestas por productos no tradicionales. Y en ese sentido, bueno, los carburreactores, como decía, tienen que ver más con el combustible de que se nutren las líneas de aviación, pero igual son no tradicionales, normalmente no estábamos acostumbrados a venderlos, y también textiles. Y en el caso de la Argentina, bueno, les compramos alimentos y también biodiesel, así como hemos estado viendo. Ahora, algunos problemas de acceso, ¿no? Bueno, cuando he estado en la oficina de promoción comercial, recuerdo que venían también comunicaciones de nuestras misiones en Argentina, y muchas veces el argumento no era tanto del arancel, sino eran las medidas pararancelarias, ¿no? Yo no voy a criticar eso, porque cada país, como digo, es autónomo, y si ve que un producto no tiene que tiene que cumplir con ciertos tipos de parámetros, pues tiene que hacerlo si quiere ingresar.
pero normalmente los obstáculos iban por ahí en cuanto a el ingreso de productos peruanos, que no cumplían los requisitos para arancelarios, no el aspecto arancelario, que incluso como hemos visto ya desde el año 2016, todos tienen arancel cero. Entonces, ese es un tema que se tiene que trabajar desde el punto de vista peruano, ya sea para cumplir con todos los requisitos o también negociar cierta flexibilidad con el lado argentino. Por ejemplo, en el momento actual, esta información me llegó de la agregada comercial nuestra en Buenos Aires. Hay empresas textiles que tienen dificultades, hay cierta demora, y están pendientes, digamos, el pago. Yo no sé si tiene que ver con el acceso a los dólares, no conozco el tema en profundidad, pero sí nos llegó esa información que estaban teniendo demora en ese sentido de los pagos. También hay casos de tejidos de lana, en fin, y esa sería la complicación que están teniendo en cuanto a los exportadores textiles. Tenemos también mucho interés de que una serie de productos agrarios puedan ingresar a la Argentina. Nosotros sabemos que uno de nuestros limitantes es que todavía hay sectores del Perú que tienen la mosca de la fruta. Hay otras zonas que ya están liberadas, sobre todo al sur, con la frontera con Chile, pero otras zonas que todavía existe, y ese es un trabajo por hacer por el lado peruano. Y ojalá que eso se pueda resolver plenamente, por ejemplo, porque realmente tenemos una serie de frutas que al menos no las he visto acá en los supermercados. Por ejemplo, la palta, que no es argentina, la que compro al menos acá en el supermercado, es de otro país vecino, cuyo nombre no voy a señalar, porque es un país hermano también, pero la verdad que la palta es tan pequeña y tan insignificante que yo digo, qué pena que no llegue nuestra palta, que es enorme, es jugosa, y realmente es un placer comerla. Así como nosotros nos deleitamos, por supuesto, también de sus vinos y sus carnes, me encantaría que muchos productos agrarios ingresaran acá a Perú. Otro producto agrario de primera calidad es la papa. Que saben que el gran regalo de los antiguos peruanos a la humanidad fue justamente el poder domesticar la papa. Y tan es así que nosotros tenemos más de 4.000 especies de variedad de papa, o sea que si a alguien le gusta la papa, pues el país de destino tiene que ser el Perú, porque no en vano tenemos el Centro Internacional de la Papa, que es el principal centro internacional mundial sobre justamente el tema de la papa, el gran regalo de los antiguos peruanos al mundo. Y la variedad de papas que ingresan allá también es enorme. Muchas de ellas estoy seguro que podrían tener mucha aceptación en el mercado argentino, que también he visto que no hay gran variedad. La maca peruana es otro producto que también, al igual que como la quinoa, que tiene un gran valor, lo utilizan mucho en Europa, en los Estados Unidos, lo utilizan mucho los mismos astronautas, porque es una gran fuente calorífica y de nutrientes. Y también tenemos el caso de la alsacha inchi, que también es otro producto. Son productos antiguos, muy utilizados por los antiguos peruanos, no solamente por los incas, sino las civilizaciones que hubieron antes, pero que por el momento no están incluidos en el Código Alimentario Argentino. Entonces esa es otra labor que se tiene que hacer por parte del Perú. Y otras oportunidades de negocios, esto yo lo he elaborado en el poco tiempo que tengo. Seguramente si yo tuviera mayor movilidad, tengo movilidad como diplomático, pero igual trato de moverme lo menos posible. Entonces, y no hay posibilidad de visitar empresas y intercambiar opiniones con cámaras de comercio, en fin, que eso es el trabajo de campo es muy enriquecedor. Pero de lo poco que he visto, por ejemplo, creo que tendrían muchas oportunidades los servicios bancarios que hay en el Perú.
Obviamente no quiere decir que los servicios bancarios acá no sean buenos, pero hay una serie de facilidades que brinda el servicio bancario peruano que acá no lo veo. Por ejemplo, nosotros, no me dejará mentir Raúl, los bancos allá trabajan incluso el día sábado. Trabajan hasta el mediodía, hasta la 1. El horario de atención es de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados trabajan también durante la mañana. Por otra parte, hay convenios de algunos bancos que tienen con los supermercados que permiten que uno también tenga acceso a los bancos todos los días de la semana, inclusive los días domingo. Uno puede ir al supermercado un día domingo de compras, como acá, que también están abiertos los domingos, y también hacer transacciones bancarias, porque hay una sucursal dentro del propio supermercado de determinados bancos peruanos. Entonces yo creo que esa experiencia sería muy interesante que se pudiera trasladar acá, y como digo, la competencia siempre ayuda. Entonces, de repente, los bancos de acá también van a querer seguir similares prácticas, y ¿quién resulta beneficiado? Pues nada menos que el consumidor argentino, ¿no? El cliente es el que saldría ganando. También creo que hay una gran oportunidad, y estoy hablando acá de cadenas grandes de Perú, para los supermercados retail. Y en esto sí, por favor, no quiero que me piquen, que me digan que soy ultranacionalista. Mi experiencia he estado en Australia, en Chile, también en Austria, he estado en Corea, he estado también acá, obviamente, en Colombia, Bolivia. Permítame la inmodestia. La calidad del servicio de los supermercados peruanos es la mejor del planeta. Es la mejor del planeta, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a un supermercado peruano, primero, y si no, Raúl me puede, si se acuerda todavía, no sé cuándo ha ido la última vez que ha ido a Perú, primero que a uno lo acompañan. Si uno quiere, bueno, quiero comprar, no sé, determinada pasta, tal marca, bueno, va a venir alguien del supermercado y lo va a acompañar. Ni siquiera le va a decir, ¿sabe qué? Lo puede encontrar allá. No, lo va a acompañar hasta el sitio y le dice, y aquí está. No, que yo lo puedo hacer, no se preocupe, lo acompaña. Cuando es el momento de pagar, uno no se preocupa de llenar las bolsas. Hay una persona del supermercado que lo va a hacer por uno. Y es más, cuando uno lleva muchas cosas, muchas bolsas, alguien del supermercado lo va a llevar hasta su auto o hasta donde esté su vehículo. Lo acompañan. Y tiene la prohibición de recibir un sol. Ellos no reciben ningún tipo de propina, porque es parte de la política de estos supermercados de no aceptar propina. Entonces, y si la persona vive cerca, si es del vecindario, se lo llevan hasta su casa, gratis. Dígame si no es un buen servicio. Eso no lo he encontrado en ninguna parte del planeta. Y sería muy bonito que hubieran cadenas de supermercados peruanas que den ese servicio. Y entonces, por el factor imitación y competencia, seguramente los supermercados acá también lo van a hacer. Bueno, luego, establecimiento de minimarkets con productos peruanos. Eso es, sobre todo para la comunidad peruana que reside en La Plata, en diferentes sitios, yo creo que ese tipo de iniciativa también falta. Tener una tienda de la esquina, una tienda pequeña, pero que tenga en su mayoría productos peruanos. Tenemos acá una comunidad peruana bastante grande. De hecho, bueno, más allá de La Plata, en Buenos Aires está la comunidad peruana más grande, la ciudad que acoge mayor cantidad de peruanos en el mundo. Hace poco yo estuve en una presentación que hicieron. Me sorprendió porque siempre se cree que en los Estados Unidos. Bueno, como país sí, es verdad. La mayoría de peruanos que han emigrado al exterior viven en los Estados Unidos, casi 1 millón de peruanos. Pero en cuanto considerados ciudades, la ciudad considerada individualmente que acoge mayores peruanos es Buenos Aires. Después está Santiago, de Chile, y tercero está Madrid. Recién la cuarta ciudad, creo que es Milán, y la quinta es una ciudad norteamericana. No sé si Miami o Nueva Jersey.
pero recién ahí entra una ciudad norteamericana como una comunidad peruana muy grande. Y la verdad que yo estoy muy contento porque la comunidad peruana, por ejemplo, en La Plata, son muy unidos, estamos haciendo eventos. De hecho, los invito a los que quieran ver algo más de Perú, porque es un evento que pretende justamente establecer, fortalecer la hermandad entre los dos países, una hermandad histórica. En vano, quien declaró la independencia en el Perú fue nada menos que un argentino, don José de San Martín, personaje a la que nosotros le tenemos mucha simpatía y que a lo largo de la historia creo que el Perú también ha demostrado esa simpatía. No quiero mencionar un hecho histórico más reciente, pero ustedes saben a qué me refiero, donde también el Perú le ayudó a la Argentina, como ningún país de Sudamérica lo hizo. ¿Y por qué fue? Sin ningún interés, justamente en base a esa hermandad histórica que se tiene entre la Argentina y el Perú, entre el Perú y la Argentina. Esa fue una decisión que los peruanos siempre han estado muy orgullosos porque se trató de ayudar a un país hermano. Lamentablemente no se consiguió el objetivo, pero bueno, los grandes objetivos toman su tiempo. Pero eso demostró, yo creo, también la hermandad que les tenemos a los argentinos. Bueno, las cadenas de restaurantes de peruanos. Es cierto, acá hay cadenas, pero que me perdonen, no he visto el nivel de muchos restaurantes, de cadenas de restaurantes que son de muy alta calidad. Acá sí hay ciudadanos peruanos que han puesto restaurantes, está muy bien, yo los felicito, pero también sería interesante poder que hubieran algunas cadenas, digamos, las más prestigiosas de ella. Entiendo que existe, por ejemplo, una así de Acurio, al menos en Buenos Aires, a ese tipo de cadenas me refiero. O sea, hay espacio para todos, hay diferente tipo de consumidor, y lo que se trata no es de privilegiar a uno u otro, sino que haya el consumidor argentino que quiera probar la comida peruana, que como digo es variadísima. Si uno quiere carne, tiene carne, si uno quiere pescado, tiene pescado. No toda la comida peruana es picante, ese es un mito. Y además tenemos nosotros la característica que nuestros picantes son saborizantes. O sea, no solamente pican, sino que le dan sabor. Y gran parte del secreto de la gastronomía peruana, que tiene influencia, no solamente de los antiguos peruanos, sino también influencia española, italiana, china, japonesa y africana. O sea, hay un mix tremendo, que por eso es que la comida peruana es tan variada y hay tantos sabores y hay tanta variedad de platos. Entonces, sería interesante que también lleguen más cadenas de restaurantes peruanos de primera categoría, para que haya una diversidad y el ciudadano argentino pueda escoger. Bueno, el sector agroindustrial, reitero lo que hablé de la palta, en fin, una serie de productos agrarios que son muy reconocidos en el mundo. Es cierto que también mucho productor peruano se ha enfocado en exportar esto, sobre todo a Europa y al Asia, y también a los Estados Unidos, Canadá. El espárrago, por ejemplo, o la palta llega mucho a España, pero pienso que también los productores peruanos tienen que pensar mucho en los países vecinos, los países que además es un flete mucho más barato, ¿no? Bueno, tenemos las confecciones que mencionaba, base de algodón, también la lana de alpaca. Nuestra alpaca es de primerísima calidad y además hay empresas que producen con diseños muy bonitos, muy hermosos. Es un producto que también está cada vez conquistando más al mundo y que sería interesante que ingresara más acá. No sé qué tanto ingresado, pero es un producto que para el frío, por ejemplo, es muy bueno. El turismo, bueno, creo que tenemos una oferta complementaria, esto es de servicios. Dicho sea de paso, en el acuerdo de complementación económica, por el momento Argentina se ha abstenido y está en todo su derecho de incluir también los servicios dentro de los acuerdos de desgravación. Solamente lo hacemos a nivel de los bienes, pero sería interesante también los servicios porque, como digo, creemos que tenemos un turismo complementario en el sentido que Perú tiene mucho que ofrecer
en cuanto a la parte histórica. O sea, el Perú no nace con la llegada de los españoles. El Perú es un país con civilizaciones milenarias, y están los restos ahí, no solamente de la increíble civilización inca que abarcó desde Colombia, Ecuador, Bolivia, norte de Argentina. Hay restos acá. El otro día hicimos un evento justamente que el consulado pidió que se incluyeran los restos argentinos, porque no se trata de hacer eventos para solamente la comunidad peruana, no queremos eso, sino tender siempre lazos, y ese también es el motivo que yo acepté esta presentación, lazos con los hermanos argentinos. Artículos de oro y plata, hay una gran calidad de los orfebres peruanos, un talento que es milenario. Si ustedes van a Perú y ven los museos, todo lo que hicieron los antiguos peruanos, van a quedar totalmente asombrados. Y antigüedades también, sé que acá son muy amantes de cosas de antigüedad, vajillas, en fin, artículos de adorno. Bueno, todo eso, de eso hay mucho en Perú, en el interior. Solamente como anécdota, una familia que conozco, unos amigos europeos, fueron de visita y se sorprendieron, por ejemplo, de los vehículos antiguos de colección, que estaban ahí y sin mayor uso, casi como chatarra. Pues ellos los compraron, los llevaron a Europa, los arreglaron, y ahora esos vehículos tienen un valor enorme, ¿no? Porque hay mucho coleccionista, sobre todo en los países más desarrollados, de este tipo de productos. Y así por el estilo, en planchas, en fin, radios antiguas. Hay mucho que no hay ese mercado interno. Hay gentes de Lima, sí, en los sectores más pudientes, San Isidro, Miraflores, en fin, San Borja, pero en su mayoría no se aprecia tanto eso de la antigüedad. Entonces ahí hay también unos bienes que pueden ser muy interesantes. Bueno, ya en el nivel de las conclusiones, y disculpen que me haya extendido de repente más de la cuenta, solo para decir que el caso peruano en cuanto a su política, su economía integrada al mundo y su política comercial es un caso exitoso. A nosotros nos ha representado mayores ingresos, compramos más al mundo, pero también vendemos más al mundo. Y eso ha dado lugar también a un crecimiento económico, a un mayor empleo y, sobre todo, lo más importante, a una reducción de pobreza, ¿no? Esperemos en algún momento llevarla realmente a que sea casi insignificante. Y ese es un objetivo que todos los países sudamericanos estamos justamente buscando lograr, ¿no? Creemos que las economías de Argentina y Perú son complementarias en muchos aspectos, por lo que un incremento de la relación comercial bilateral va a ser sumamente provechoso. Y los acuerdos comerciales que tiene el Perú, ¿no?, han permitido que nuestro mercado, que inicialmente era de 32 millones a grandes rasgos, se han ampliado pues tremendamente, digamos, porque está China, está Europa, está los Estados Unidos, y otros, Japón también, países que son pues con una población enorme y un mercado que se ha ampliado inmensamente gracias a los acuerdos comerciales, que le dan ventaja a nuestros productos, y también para el consumidor peruano. Yo mi anterior destaque fue Estados Unidos, y me compré algunos electrónicos, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué a Lima, los mismos electrónicos, estoy hablando de esta laptop, por ejemplo, la que uso ahora, y otros aparatos, estaban a similar precio que en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Es porque tenemos un acuerdo de libre comercio que nos facilita ese tipo de cosas. Y creo que la experiencia de libre mercado, también, no solamente el caso peruano en cuanto al comercio, sino también tenemos los ejemplos de, por ejemplo, el sudeste asiático, el ASEAN. El ASEAN, yo tuve oportunidad de ver algo de eso cuando estuve en Australia. Ellos estudian mucho las economías asiáticas porque son sus vecinos más cercanos. Como saben, el sudeste asiático es la región del mundo que crece más rápido en el mundo, en el planeta.
y también que está apuntando mucho hacia el valor agregado, hacia la tecnología. Ya no solamente es Japón, Corea, China y los otros países del sudeste asiático tienen ahora partes tecnológicos y están apuntando a lo mismo. Bueno, ellos en un inicio intercambiaban bienes con cierto valor agregado, manufacturas, entre ellos. Porque claro, sus productos no podían competir en un inicio, no sé, un producto hecho en Indonesia, hecho en Malasia, con productos europeos o estadounidenses. No le iban a vender ese producto a ellos. Pero sí venderlo al país vecino, y entonces empezó a haber una complementariedad también a ese nivel de productos con valor agregado de manufacturas. Entonces, creo que ese es un ejemplo muy interesante que se podría seguir en la región. Y bueno, tenemos el caso también de la Unión Europea, que a pesar de haber tenido una serie de problemas, no ha sido por el aspecto económico, sino más bien el aspecto migratorio, como sabemos. La salida del Reino Unido, más tuvo que ver con aspectos de seguridad y de migración. Entonces, bueno, básicamente eso, agradecerles por el tiempo, y no sé si hay algunas preguntas, y mil disculpas por haberme extendido de repente mucho. Esther. Bueno, agradezco muchísimo, en primer lugar, al señor cónsul Miguel Fernando Córdoba Cuba. Excelente exposición, excelente. Y bueno, espero las preguntas. Si hay preguntas. De repente todo estuvo muy claro y no hay preguntas, no sé. Muy claro, muy claro. Igual yo tengo alguna pregunta. Claro, cómo no, cómo no. Por supuesto. Bueno, mientras vamos recibiendo las preguntas, le voy a hacer una, si le parece bien. Claro, por supuesto. Usted dijo que hay una situación de empleo informal del 73% en Perú. Exacto. ¿Cómo resolvieron la cuestión económica de estas personas en esta época de cuarentena o aislamiento social? Excelente pregunta. Justamente no se resolvió. Justamente esa es una de las razones por las cuales, a pesar de las medidas que se tomaron de cuarentena, el dinero no llegaba a ellos. Se ha tenido que buscar alternativas, ¿no? O sea, por ejemplo, canasta de víveres, ¿no? Repartirlos así en las villas más miserables, las villas más pobres, repartirlas. Porque no teníamos, como por ejemplo, sé que acá se ha hecho, ya registradas a las pymes, ¿no? Entonces es más fácil que la ayuda del Estado llegue a estas microempresas. Nosotros no sabíamos, el 73% no estaba registrado en ninguna parte, entonces ese fue un limitante, por ejemplo, y por eso se tuvo que buscar, además, la bancarización en el Perú es bajísima. Tampoco no es que se les va a poner en una cuenta bancaria esa ayuda del Estado, como entiendo que se ha hecho acá. Eso, por ejemplo, nosotros tenemos que aprender también de acá de Argentina, por supuesto. Tenemos que aprender mutuamente cómo es que acá se han podido formalizar también, nosotros no. Y esa ha sido una de las razones también de que la pandemia se extienda tanto. Inicialmente se decía, porque la pandemia empieza en Perú por un peruano que viajó a Italia y regresó, y claro, vivía en un... Quien va a Italia, pues no es alguien que no tiene buenos ingresos. Vivía en una zona residencial. Y entonces la gente decía, no, esa es una enfermedad de pitucos. Creo que acá le llaman copado, no sé, muy bien, o sea, de gente muy snob. Pero después fue extendiéndose, y ahora, donde más se da, lamentablemente, es justamente en los sectores populares, ¿no? Claro. Y unido a ese problema de que no se sabe quién es pyme, quién no, y se le redistribuye nada más en base a bolsas, en base a ayuda que sí lo da, no solamente el Estado, sino también los privados, ¿no? Son muy solidarios. En ese sentido, las municipalidades también. También está el problema del tránsito. Acá la separación
no se puede dar en una combi, un vehículo tan pequeño, no puede haber distanciamiento social. Y menos en los mototaxis, que como digo, no se los recomiendo a los argentinos que tengan algo parecido. No ha sido esa experiencia sí no la quisiera para ustedes. Bueno, ¿tienen preguntas? En el chat no hay preguntas, así que tienen que ser en forma verbal, si les parece. Acá hay una, a ver. No, es un comentario. Excelente la exposición, señor cónsul, la verdad muy enriquecedora para todos nosotros, pero yo quisiera hacerle ahora una pregunta. Si actualmente, si es China el país que más está invirtiendo en Perú. Ya, no es el que más invierte, pero es un inversionista importante, porque está invirtiendo sobre todo en la parte de minería y también agro, pero todavía no es el principal inversor. A nivel sudamericano, el principal inversor es Chile. Chile es el principal inversor. Ahora, es cierto que esos datos no los he revisado porque yo me enfoqué más a la parte comercial, pero de lo que yo recuerdo, honestamente, hasta el año pasado, China es uno de los principales. Está diría yo, entre los 5 principales, pero no es el principal inversor. Hay inversión estadounidense, hay inversión española muy fuerte, por ejemplo, en los servicios de la telefonía, bancos sí se fueron, solamente está el BBVA, pero el Santander se fue, y Chile. Chile está en farmacias, supermercados, línea aérea, sí, está muy extendido, y lo cual nosotros recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Porque es más dinero, más empleo. Pero China podría ser que en algún momento podría ser entre los primeros. Sí, sin duda. Gracias. Bueno, sí, una pregunta, señor cónsul, si me deja. Aparte que ha sido un lujo escucharlo por la calidad y calidez de su exposición. Muchas gracias. ¿Cuáles son los límites que encuentran los peruanos, los exportadores peruanos, para entrar mercadería a Argentina? ¿Cuál considera usted desde su... Bueno, de la información que me llega, por ejemplo, de OSEX, me dijo que había un problema en cuanto a la lentitud de los pagos, ¿no? Ahora, también puede coincidir que hemos tenido un momento en que no había facilidad de conseguir los dólares, ¿no? Porque se estuvo adaptando los bancos. El mismo consulado sufrió 2 semanas que no pudimos cambiar nuestros dólares a pesos. Entonces, como que ha coincidido de repente con esa coyuntura. Entonces, pero cuando yo estaba en el área comercial, como decía, eran medidas pararancelarias que sí dificultaban el ingreso de productos agrarios, sobre todo a la Argentina. Vemos también que el Código Alimentario no considera algunos productos peruanos, ¿no? Entonces, ese tipo de limitantes existen sobre todo en la parte de los alimentos. Hay normativas que todavía no nos permiten ingresar como quisiéramos. Eso lleva a una negociación, ¿no? Obviamente, para demostrar. A ver, veo ahí una pregunta de... Acá, sí, acá tengo algunas preguntas. Primero de Johnny Zaire, preguntan ¿qué posibilidades piensa que deberían tomarse a fin de promover mayores vínculos comerciales? ¿Qué posibilidades? ¿Qué acciones? Claro, en cuanto a los puntos que se plantearon, ¿no? Que suceden en Perú, ¿qué posibilidades piensa que debería tomarse a fin de promover mayores vínculos comerciales? Ya, a nivel de los bienes, porque sabemos que hay en la economía, en el comercio hay bienes y servicios. Bueno, a nivel de los bienes, se tendría que ver justamente estas dificultades pararancelarias, más que nada, para tratar de superarlas, ¿no? Que
que son más que nada por el lado argentino. No en vano es 10-1 la relación comercial entre el Perú y Argentina. Entonces, eso implica levantar ese tipo en base a negociación, obviamente. Yo estoy seguro que hay razones de peso para que estas medidas arancelarias existan respecto a algunos productos peruanos. Entonces, lo que tiene que hacer el Perú es levantar ese tipo de medidas, adaptar, en fin, como siempre ha ocurrido. Nosotros, para el ingreso de productos agrarios, por ejemplo, a Europa, fue una larga negociación, porque Europa, como sabemos, son muy exigentes en sus medidas fitosanitarias, inclusive más que los Estados Unidos. Y bueno, fueron negociaciones, fueron cambios en la forma de producción, por ejemplo, de la páprica. La páprica en un tiempo se cultivaba y se le ponía ahí en el suelo, o se le ponía una tela y se les ponía al secado ahí. Y todo eso se tuvo que cambiar, tecnificar más, para que fuera aceptado en el mercado europeo, ¿no? Entonces, es cuestión de seguir dialogando, es cuestión de seguir negociando. Como dije, el Ministerio de Comercio Exterior es quien lleva la batuta, pero no es el único. Coordina con la Cancillería, coordina también con los sectores involucrados. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura hay una entidad que se llama el SENASA, el Servicio Nacional de Alimentos y de Sanidad Alimentaria, el Servicio Nacional de Sanidad Alimentaria. Ellos son los que van a la parte técnica y justamente negocian y tratan también de inventar políticas por parte de los agroexportadores para que mejoren sus prácticas, ¿no? Para que sus productos puedan ingresar mejor. Entonces, yo creo que en cuanto a bienes, en cuanto a concretamente alimentos, ese sería el aspecto que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Entiendo que se ha seguido a pesar de la pandemia vía Zoom, como lo hacemos nosotros. Por otra parte, también esperamos que la Argentina retome las negociaciones en la parte de servicios, porque eso sí, la Argentina, por razones que, por supuesto, deben ser muy justificadas, por el momento ha paralizado ese aspecto del intercambio de servicios. Claro. Acá tengo otra pregunta, quizá para profundizar un poquito más lo que respondió recién. Dice, ¿qué aspecto cree que sería el más preponderante para potenciar la relación comercial entre los dos países? El más preponderante. Bueno, en términos normales, serían las medidas, el levantamiento de las medidas fitosanitarias. Yo creo, porque creo que ahí hay una complementariedad muy grande de nuestros productos, nuestros alimentos, con lo que produce la Argentina. Por diferente geografía, ¿no? Una serie de circunstancias. Hay productos que nuestra geografía no los permite, que de repente acá no, y ustedes tienen productos que nosotros no tenemos. Nosotros no producimos soya, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay un importante campo en el ámbito fitosanitario, sobre todo. Para que ingrese la papa también, la papa peruana a Perú, se tiene que superar una serie de aspectos fitosanitarios. Ese sería el principal. Yo creo que superado eso se vería rápidamente la oferta peruana. Que, por ejemplo, en el caso de Chile está ingresando cada vez más, hablando de los países vecinos, ¿no? Cada vez ingresa más, a Colombia también. Bueno, con Colombia, con Chile también nos facilita mucho esto de la Alianza del Pacífico, ¿no? Eso ha abierto mucho también el intercambio, en fin, entre nuestros países, igual con México. Pero en el caso de Mercosur, Perú, si bien no es miembro pleno, sí es un miembro asociado. Entonces también tenemos, digamos, una participación en el Mercosur. Claro. Claro. De hecho, el acuerdo comercial que nos rige con Argentina no es un acuerdo bilateral, no es este acuerdo de libre comercio o facilidad comercial entre Perú y Argentina. No, es en el marco del Mercosur. Sí, sí. Yo tengo otra preguntita, nada más. Claro, claro. La relación comercial entre los distintos países
que usted ha mostrado es bastante alta e importante, pero con Argentina, la relación con Argentina es muy baja, ¿no es cierto? Es muy poco el intercambio comercial que existe. ¿A qué se debe? Claro, pero sobre todo este intercambio comercial, sobre todo es que Asimétrico. para el lado argentino, ¿no? Porque Argentina es nuestro quinto socio comercial, es el quinto país que le compramos más. Entonces creo que la pelota en términos futbolísticos está más en la cancha de Argentina. Claro, Sí. claro. Bueno, no sé si algún otro participante quiere hacer otra pregunta. No. No, bueno, entonces no habiendo más preguntas, solo queda dar el cierre de esta actividad agradeciendo al señor Cónsul General de Perú en La Plata, doctor Miguel Fernando Córdoba Cuba, por su predisposición para haber participado aquí en esta reunión y felicitarlo por su tan formidable y completa exposición. También quiero agradecer a la Cátedra Libre de la República de Perú, en la persona de su activo director, el doctor Oscar Raúl Cano Basarango, el haber tenido la iniciativa para hacer esta actividad y habernos permitido organizarla en forma conjunta. Mi agradecimiento también se extiende al personal administrativo y técnico del Colegio de Abogados de La Plata, a las autoridades del colegio por el apoyo que siempre nos brindan para llevar adelante estas actividades, y también quiero saludar a todos los que han compartido esta reunión y que hemos disfrutado en forma conjunta la exposición, que nuevamente felicito al señor cónsul. Nuestro agradecimiento, y bueno, seguramente vamos a seguir desarrollando otras actividades y esta va a ser la primera de muchas otras fructuosas, y nuevamente nuestra cálida bienvenida a la ciudad, y sepa que acá en el colegio siempre tiene un lugar para exponer sus ideas y seguir trabajando juntos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Realmente me siento muy halagado de que me hayan invitado a esta cátedra y estoy sumamente agradecido. Entonces cuenten conmigo para cualquier tema que ustedes quieran desarrollar. También el nivel político es un tema que también yo tengo cierta información, cierto conocimiento, y bueno, incluso hasta algo de cine peruano. Entonces, con mucho gusto y muchas gracias. Y bueno, ahora me dispongo a ver, porque a mí me encanta el fútbol, ver jugar a Boca y espero que gane. Y River también, por si acaso, pero creo que juega mañana, ¿no? Bueno, muchas gracias y saludos a todos.